La recta final de GH2O ya no permite medias tintas. Cada gesto pesa más, cada palabra deja huella y cada imagen proyectada en los clásicos juicios del reality se convierte en un espejo incómodo para quienes siguen dentro de la casa. Esta vez, el foco no solo estuvo en los concursantes, sino también en quienes los esperan fuera. Porque cuando entra una madre, el tono cambia. Y si además hay cuentas pendientes, el choque es inevitable. La gala arrancó con la puesta en escena habitual de los juicios, imágenes comprometidas, acusaciones, defensa y veredicto del juez. Pero nadie esperaba que uno de los momentos más tensos no lo protagonizara directamente un concursante, sino la madre de Sandra Barrios. Su presencia en el plató no fue solo testimonial, fue emocional, protectora y contundente. Sandra fue la primera en sentarse en el banquillo. El motivo, sus gritos, su manera explosiva de gestionar la tensión dentro de la casa de tres cantos. Las imágenes mostraban escenas de discusiones intensas, con el volumen por encima de lo habitual. La acusación no era menor, generar un ambiente irrespirable con sus altos decibelios. Al verse en pantalla, Sandra no se escudó. No negó. No minimizó. Reconoció que no le gusta verse así. No me parece normal, dijo con una mezcla de vergüenza y honestidad. Explicó que la convivencia constante, las discusiones permanentes y la sensación de que siempre hay alguien rebuscando o provocando acaban pasando factura. Mi manera de explotar es gritar, admitió. Y añadió, casi como propósito de enmienda, la próxima vez me encerraré y gritaré sola. Esa frase condensaba mucho más que un simple reconocimiento de culpa. Hablaba de saturación, de desgaste emocional y de la dificultad de vivir 24 horas bajo la mirada de compañeros y cámaras. Porque en un reality, el conflicto no es puntual, es continuo. Fue entonces cuando la madre de Sandra tomó la palabra. Su tono no fue agresivo, pero sí firme. Es verdad que se altera, reconoció. No intentó negar la evidencia. Admitió que las formas no le gustan. En mi casa no se porta así, aclaró. Pero añadió algo importante, el contexto. Recordó que su hija lleva tiempo en televisión, que viene de otro reality, que la tensión acumulada se multiplica cuando no hay descanso. Esa casa es una bomba, sentenció. Y ahí estaba la clave de su intervención, no justificar, pero sí explicar. Sin embargo, el momento que marcó la gala llegó después, cuando entró Cristina Piaget como testigo sorpresa. Las imágenes que se proyectaron correspondían a una de las fiestas dentro de la casa, donde Cristina, en medio de la euforia y el enfado, llamó zorra a Sandra. El silencio en el plató fue inmediato. La madre de Sandra no tardó en reaccionar. ¿Te parece bonito llamarle a mi hija zorra y zorrita?, preguntó directamente. La cuestión no era solo el insulto, sino el dolor que implica escucharlo desde fuera, como madre. Cristina, consciente del impacto de las imágenes, intentó mantener la compostura. Pero la tensión era palpable. La madre de Sandra continuó. El perdón posterior no le resultaba creíble. Para ella, las palabras no se borran con una disculpa rápida. El choque subió un peldaño más cuando la madre abordó otro asunto, las insinuaciones de Cristina sobre la actitud de Sandra con Juanpi, teniendo pareja fuera. ¿A ti qué te importa lo que haga mi hija?, lanzó. No era solo una defensa del honor, sino una defensa del derecho a equivocarse o actuar sin juicio externo. La conversación dejó de ser un análisis de comportamientos en un juego para convertirse en algo mucho más personal. Se te ha ido la lengua, le dijo la madre a Cristina, señalando el límite que, en su opinión, se había cruzado. Cristina no esquivó la responsabilidad. Calificó de intolerable haber usado esa palabra. Creo que se me fue, reconoció. Fue un gesto de asunción de culpa que rebajó ligeramente la tensión, pero no borró el impacto. En el fondo, el enfrentamiento reflejaba dos planos distintos, el del juego y el de la familia. Dentro de la casa, los insultos pueden surgir en medio de la tensión. Fuera, una madre escucha esa palabra aplicada a su hija y la vive como una herida. El reencuentro entre la madre de Sandra y Juanpi añadió otra capa emocional a la gala. No hubo reproches directos entre ellos, pero la presencia de ambas madres, la de Sandra y la de Juanpi, subrayó la dimensión real de lo que ocurre dentro del reality. No son solo concursantes, son hijos, son personas con entornos que sienten cada palabra. El juez del programa, Pedro Chamorro, tuvo que reconducir el debate hacia el formato del juicio. Pero la escena ya había dejado su huella. Más allá de culpables o inocentes, lo que quedó fue la imagen de una madre defendiendo a su hija frente a una palabra que considera injusta. Este tipo de momentos evidencian el delicado equilibrio entre espectáculo y realidad.
Los juicios de GH2O están pensados como una revisión lúdica y crítica de comportamientos. Pero cuando intervienen familiares, la emoción se intensifica. Sandra, por su parte, escuchaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Que su madre reconozca sus errores pero la defienda al mismo tiempo es una doble lectura potente. Hay cosas que corregir, pero el apoyo es incondicional. Cristina, acostumbrada a las discusiones dentro de la casa, se encontró con un escenario distinto. No era un enfrentamiento entre iguales, era una madre hablando desde el dolor. Su reconocimiento del error fue un paso importante, aunque el eco de la palabra pronunciada sigue resonando. La recta final del reality amplifica todo. Los juicios no solo revisan comportamientos, también exponen heridas. Y esta vez, la herida tuvo nombre propio. El público, como siempre, será quien valore si la disculpa de Cristina fue suficiente, si Sandra ha aprendido algo de verse gritando en pantalla y si la intervención de su madre ayuda o complica su posición dentro del concurso. Lo que es indiscutible es que la gala dejó uno de los cara a cara más intensos de la edición. Una madre defendiendo a su hija. Una concursante reconociendo que se le fue la lengua. Y un reality demostrando que, cuando las emociones se mezclan con la exposición pública, la línea entre juego y vida real se vuelve muy fina. En la recta final, cada palabra cuenta. Y esta vez, una sola palabra bastó para encender el plató.